Hola, bueno, Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, todas y todas. Me gustaría saber de los que participaron en la actividad, cuál es su opinión, sus comentarios, de lo que eh, recibieron y percibieron. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, desde mi punto de vista, muy interesante, enriquecedora la participación porque también nos ayuda a dimensionar la importancia de una labor específica dentro del ámbito diplomático y qué tan estratégico puede ser también, no solo para una institución, sino para el país. Hay aspectos que en lo personal yo no lo dimensionaba de una labor o de la labor de un responsable de negocio, porque eh, si bien sabemos pues que su función principal es el concretar negocio, garantizar las inversiones, pero qué hay que hacer, cómo hacerlo, nos ayudó mucho digamos, como a entender todo lo que hay que hacer y frente a las coyunturas como la que estamos viviendo actualmente por la pandemia, también cómo toca innovar y que no todo se puede ver desde el punto de vista negativo, sino también, como nos planteó Manuela, las oportunidades, ¿verdad? Siempre estar pendiente y pensando en esto, las oportunidades frente a cada adversidad. Así que me pareció muy interesante y, y me pareció también cómo abordó incluso la pregunta que le formulé, porque también eso de alguna manera impacta en un punto específico o en un rubro específico como es el turismo, pero también cómo se va a vender dentro de digamos, de esa estrategia al país también con soluciones a posibles situaciones adversas. Entonces, así que eso denota también la formación, la preparación y la experiencia de alguien y que está haciendo un trabajo realmente que le gusta, pero también demuestra su competencia en el mismo. Cierro participación. Gracias, Javier.
Fátima Marinero, ¿usted que participó en la actividad? Hola, buenas noches, Lick. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho eh, la, la, la Miren, la conferencia que ella en la que tuvimos la oportunidad de interactuar con ella, la forma en que em, em, daba como dice Javi, ah, pues planteó como en su pregunta como una problemática en sí de, de Guatemala que tal vez no es actual, pero ya lleva como años y la experiencia con la que ella da respuesta, pues me pareció muy bien. Y fue como una conferencia muy informativa y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención en sí la, la, y la carrera, pues el cómo ella se ha formado. Y la verdad, em, yo por eso preguntaba que cuáles eran como sus sugerencias. Y hay algunas cosas que pues se desconocen y ella reforzó todos estos vacíos. Pero sí, muy buena conferencia. Sí, esa es la idea justamente de mi, digamos, parte, hacer este tipo de actividades, primero porque ustedes ya están casi a punto de egresar, si no me equivoco están en octavo ciclo, ¿cierto? Sí, Pues es como una mezcla. Creo que algunos sí, otros como por los retrasos por la parte laboral, pues en mi caso yo estoy cursando materias de 3 ciclos en este, entonces, así que, pero creo que vamos entre el sexto y octavo. Sí, están bastante adelante y esa es justamente mi, digamos, mi idea, que tengan eh, la oportunidad de interactuar y de tener visión a qué se pueden dedicar, porque estoy seguro de que la primera incertidumbre que tienen es qué van a hacer una vez que tengan el título, porque es una carrera bastante enriquecedora, como hemos visto, con grandes oportunidades, pero también es una carrera que no tan fácilmente se puede ejercer inmediatamente con el título eh, en mano, a diferencia, por ejemplo, del doctorado en medicina o de la abogacía que inmediatamente se puede ejercer. Entonces, la idea de esto es justamente que tengan la oportunidad no solamente de interactuar con un funcionario y quitarnos el paradigma de que un diplomático es una persona que está detrás de un escritorio totalmente aislado o exclusivo y que tienen la oportunidad ustedes de llegar a ese punto. Y pues, entonces esa es justamente mi intención con estas actividades, porque debo decirles que esta no va a ser la primera ni la última. Espero que hagamos más. Tengo más posibilidades con otras embajadas y otros contactos que todavía espero los podamos realizar antes de que concluya el ciclo. Y espero que también tengan la disposición de hacer un esfuerzo de poder participar en las actividades, aunque no sea su horario de clase, o por ejemplo, aunque estemos fuera de ciclo, puede ser la segunda o tercera semana de junio, igual los puedo invitar a una actividad y espero que participen más allá de una nota o de salir bien en la materia,
es para que puedan enriquecerse, puedan formarse una idea de lo que quieren hacer, de la oportunidad que pueden formarse e interactuar con personas que se dedican a eso. Entonces, espero que aprovechen, digamos, estas oportunidades que les puedo brindar, sobre todo en esta época de que todo es a través de informática, todo es webinar, todo es vía plataforma. Entonces, eso es por un lado es un reto, pero al mismo tiempo la oportunidad que puede ser un poco más factible. Entonces, espero que la otra semana podamos tener otra actividad. Todavía espero hacerlas con alguna embajada europea, por ejemplo, que tengan alguna ilustración de cómo es también en diferentes puntos del planeta la diplomacia. Entonces, espero que puedan hacer el esfuerzo de participar en estas actividades. ¿Alguien más quisiera opinar sobre la actividad? ¿Quién estuvo presente? Bueno, entonces, Lick, ¿sí? sí, yo la verdad pues no pude asistir porque estaba en una presentación evaluada de otra clase y ajá, teníamos a esa hora esa clase, entonces no podíamos perderla. Sí, yo sé que tenían actividad en métodos de investigación, creo. Entonces, igual comprendo esa situación, por eso hago digamos, énfasis de que no es obligatoria que participen, es decir, si no participan, no les voy a bajar puntos. Más bien los invito a que si tienen la disponibilidad, hagan el esfuerzo de participar, porque incluso los horarios son difíciles de programarlos con estos personajes por sus funciones y sus prácticamente actividades del día a día. Entonces, puede decirme de repente, como sucedió la vez pasada con la Embajada de El Salvador en Francia, que pueden participar, pero hay 8 horas de diferencia y nos corresponde en horas tempranas. Lo mismo me está ocurriendo que tengo un contacto con la Embajada de Austria, por ejemplo, pero igual son 9 horas de diferencia. Entonces, sé que tienen o tenemos ese, digamos, complicación con el horario, con otras materias. Igual tengo otro curso, además las revisiones de tesis que se están haciendo. Entonces, es un reto para todos, pero lo importante es que podamos aprovecharlas cuando se den y que hagamos el esfuerzo. Entonces, por eso no hay problema, Eric. Yo sé que tenían otra actividad. Ok, gracias. Lick, ¿Sí? una de las cosas que igual me agradó o que fue como, um, no sé, lo noté como bueno, fue la disponibilidad de parte de ella para solventar nuestras dudas. Y también eh, viene mi pregunta acá. No sé si alguien logró como anotar el correo que ella proporcionó, porque la verdad yo no logré ah, anotarlo. Copiarlo. No hay ningún problema. Igual el video de la conferencia lo voy a subir en el canal para que esté totalmente disponible. Ahí pueden verificar de nuevo, repasarlo y ahí está. Va a aparecer de nuevo el correo para que esté disponible para todos. Ok.
Bueno, vamos a continuar con el tema que teníamos pendiente. Estábamos mencionando los aspectos mínimos que deben cumplirse cuando definitivamente se llega al conflicto bélico y este tiene carácter de guerra internacional. Y nos habíamos quedado en la obligación especial que una vez el conflicto ha iniciado, existe la obligación de las partes intervinientes de respetar la neutralidad de los estados que previamente la han declarado y que la declaren en el transcurso. Esto lo mencionábamos porque en una guerra de carácter internacional donde hay dos o más partes que están interviniendo, lógicamente hay estados colindantes, países que no están participando y es una obligación respetar esa neutralidad, esa no participación. Hay estados que han declarado la neutralidad previamente y que son considerados estados neutrales históricos, y otros que en el curso del conflicto pueden declarar esa neutralidad para efecto de evitar participar. Y más allá de eso, la neutralidad también implica brindar o la posibilidad de brindar apoyo humanitario a cualquiera de las partes que está interviniendo con relación a heridos, por ejemplo, a situación de recursos y apoyo incluso para solventar el conflicto bélico. Existen numerosos convenios o tratados o instrumentos internacionales que tratan de regular algún punto específico con relación al derecho de la guerra. Desde 1899 se trata de establecer algunas prohibiciones, algunos lineamientos para no causar desproporción en el conflicto bélico. Y por ejemplo, en este instrumento de 1899 se prohibía emplear proyectiles con gases y proyectiles expansivos. Tenemos, por ejemplo, el de 1907 que prohibía el uso de minas submarinas atómicas. De 1925, por ejemplo, la prohibición de guerra química y bacteriológica. 1929, procurar por los heridos y enfermos. Vemos que la evolución que han tenido los instrumentos tratan de regular algún aspecto específico justamente para que se aplique el término de guerra justa, que si al final el conflicto es inevitable, pero que trate de ser lo más humana posible, cumpliendo los principios y que además estén en igualdad de condiciones y evitar daños civiles innecesarios, además de daños y pérdidas humanas más allá de lo estimado o necesario. El de 1936 regula situaciones con relación a naves y submarinos. Y fue un punto que se utilizó en los juicios de Nuremberg después de la Primera Guerra Mundial, porque al parecer se habían violentado estos protocolos y habían desproporciones, porque hasta el uso de naves y aeronaves debería de estar regulado y debe tener un límite. El de 1949 establece la protección de civiles, que es el aspecto, digamos, primordial en la guerra, que no se utilicen a los civiles como objetivo y por el contrario, se evite ocasionar cualquier daño, incluso
daños colaterales con relación a los civiles. 1998, Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, que no se aumente la fabricación de armas nucleares y que no se utilicen. 1987, Acuerdo de rango intermedio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hay una situación bien particular que en el 2019 Estados Unidos anunció que abandonaría el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y de armas nucleares de rango intermedio por un supuesto incumplimiento de parte de Rusia. Y la respuesta inmediata de Rusia es que también abandonó el tratado de no proliferación nuclear y de rango intermedio. La situación es que ambas potencias por de pronto no están obligadas a no proliferar o a no aumentar la fabricación de armas nucleares y a no utilizarlas. Esta es una situación bien particular porque fue algo que causó tensión en ese momento y cierta incertidumbre. Por de pronto la situación está tal cual, no hay modificación alguna, es decir, no han tenido la intención de realizar otra convención u otro tratado con relación a las armas nucleares. Entonces, esta es la situación actual de estas dos potencias por de pronto. En 1972 surge otra convención de no utilizar armas biológicas y toxínicas. Esta también hubo un señalamiento en la Guerra del Golfo porque aparentemente se utilizaron armas biológicas en ese conflicto bélico y hubo algún señalamiento específicamente por parte de Irak. Que esa ha sido, digamos, la motivación que siempre se ha tenido de que era un Estado que tenía además la posibilidad de tener armas nucleares, armas biológicas, pero aparentemente eso nunca se comprobó. Hay un tratado del 2017 sobre la prohibición de armas nucleares. Este aún no ha entrado en vigor. Se necesita todavía que varios estados estén obligados a ello y como acabamos de ver, hay dos potencias que realmente a todo el mundo le interesa que estén dentro de la convención o dentro del tratado y todavía no han ingresado. Por lo tanto, este tratado de prohibición de armas nucleares aún no ha entrado en vigor. ¿Cuáles son las consecuencias, en todo caso, de una guerra internacional, de un conflicto? Primero, que se interrumpen de facto todas las relaciones pacíficas entre beligerantes. Es decir, cualquier relación, tratado comercial, cualquier convenio de apoyo o de cooperación se interrumpe por completo entre los que están participando y se deja sin efecto esa situación. Por ende, se suspende todo tratado bilateral, sea comercial, sea humanitario, sea de cooperación,
cualquier tipo de convenio, tratado de carácter mercantil o de derechos humanos queda totalmente suspendido y por ende también cualquier relación diplomática y consular recíproca. En ese sentido es que, digamos, la consecuencia general es que toda la relación pacífica entre los beligerantes, entre los estados que están participando, se interrumpe por completo. Y se deja sin efecto los tratados, los convenios de cooperación, tratados comerciales y relaciones diplomáticas. Ahora tenemos sanciones. ¿Qué sanciones pueden aplicarse en el derecho de la guerra? Primero, los estados están obligados a castigar a los sujetos que dentro de su autoridad sean responsables de actos ilícitos o desproporcionados o de crímenes de lesa humanidad. Como hemos visto, por ejemplo, está prohibido el efecto de torturas, realizar secuestro o privación de libertad de personas, prisioneros de guerra, etc. Entonces, los estados intervinientes en la guerra tienen la obligación de realizar los procedimientos correspondientes para que estas personas que realizan actos desproporcionados reciban el castigo correspondiente. Y de esta manera los estados son responsables de todos los actos ilícitos y desproporcionados que cometan estas personas. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una, profesor, y es en el caso, por ejemplo, cuando no hay una declaración de guerra, como lo que está sucediendo en este momento entre Israel y Palestina, no es una guerra declarada, pero al final pues hay civiles que están sufriendo las consecuencias. Bueno, se ha anunciado algunos actos de tortura también, ¿no? Sobre todo con menores de edad. Entonces, también en ese escenario, que es algo que está sucediendo en la actualidad, también como la actuación de la comunidad internacional, en este caso de la ONU, qué tan efectiva puede ser, porque vemos ya más de semana y media en esta batalla que hay de ambas partes. Claro, uno tiene más poderío que el otro militarmente hablando, pero al final hay población civil que está sufriendo las consecuencias. Y no hay, digamos, no he visto por lo menos hasta el momento una decisión de uniforme de la comunidad internacional y que haga valer, digamos, por lo menos el derecho, ¿no? de las poblaciones hasta este día que Israel pues anunció un cese al fuego, pero pues es una decisión unilateral, no es promovido, digamos, por una instancia o la mediación, en este caso, de un tercer país. Entonces, ¿cómo funciona en este tipo de escenarios que es de la vida práctica y que lo estamos viendo? Muy bien. Un escenario complejo, como usted menciona. Aquí convergen muchas situaciones. Primero,
si bien no hay una declaración formal, evidentemente hay un conflicto que incluso les mencionaba en otras ocasiones que es un conflicto prácticamente histórico, que difícilmente se va a solventar si no hay una intervención prácticamente humanitaria, una puesta realmente de voluntad de las dos partes y de toda la comunidad internacional, porque lo que hemos visto es que únicamente suspenden las acciones, pero siempre queda latente el conflicto que en cualquier momento puede iniciar de nuevo por uno o por otro. Recordemos que prácticamente la tensión entre estos dos comenzó desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU toma la decisión de ceder cierto territorio a Israel para que se conformara como Estado y se reduce el territorio de Palestina en esa decisión. Eso fue lo que empezó a crear la tensión histórica. Y ahora la situación está un poco más compleja porque hay un grupo armado que incluso está catalogado, podría ser catalogado como terrorista, que es el grupo Hamas de parte de Palestina. Eso vuelve aún más complicada la situación. Ahora, como usted bien lo ha dicho, no hay una acción específica de parte de la comunidad internacional aún. Han habido algunos intentos de buenos oficios. Me parece que uno de ellos es incluso el Estado de Rusia, que ha tratado de mediar esta situación, pero ha sido totalmente infructuoso. Y el conflicto, aunque podría dejarse, digamos, suspendido un cese al fuego, como siempre ocurre, pero siempre va a ser un conflicto latente hasta que no se plantee una solución humana que intervenga a ambas partes de carácter voluntario, que tengan la voluntad de solventar este conflicto, y además de la comunidad internacional, porque de alguna manera la ONU podría tener un grado de responsabilidad en este conflicto histórico por esa decisión, sin medir consecuencias, que es lo que se está prácticamente visualizando hasta este punto. Porque a medida que avanza la tecnología, a ambas partes también se están tecnificando más en el uso de armas y el daño, como vemos, es mucho mayor y la potencial afectación puede ser cada vez mucho mayor. Entonces, este caso en particular es un caso complejo que requiere de muchas situaciones para poderse solucionar. Voluntades políticas de ambas partes, la voluntad humana de solventar y de no agrandecer el conflicto, y además desde la comunidad internacional para proponer incluso soluciones a este conflicto que podría ser de carácter indefinido si no se aplica una solución concreta. Entonces, este realmente es un caso bien particular con relación incluso del derecho de la guerra por esa situación. Tal vez no es la respuesta que se espera. Igual dentro de todo lo que está ocurriendo en ese conflicto hay muchas dudas, más allá de lo que únicamente se ve en los medios de comunicación y en las noticias, pero en mi opinión, falta todavía más voluntad de la comunidad internacional para poder solventar esta situación.
Gracias, profesor. Sí, y coincido con usted. Realmente percibo también esa falta o hasta en cierto momento indiferencia que se da de la comunidad internacional frente a este caso y que al menos en mi caso, pues sí he indagado un poco más para ver no solo la parte histórica, sino ver también el trasfondo que hay en todo esto, para tratar de entenderlo y es bien complejo realmente. Entonces, pero ahí todo también hay, para mí sí es muy importante y determinante el papel de la comunidad internacional. Si realmente se quiere poner en práctica los valores fundacionales de la Carta de la ONU, ¿no? Entonces, este es el momento en el que se debe hacer efectivo y la intermediación de la comunidad internacional para buscar la paz, ¿verdad? Que es uno de los principales, la estabilidad y evitar pues más muertes. Así que, bueno, a seguir indagando más y aprendiendo también de esto. Gracias, profesor. Claro. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces nos quedaremos hasta acá. Nos veremos Dios mediante el día lunes y estén pendientes para cualquier otra actividad que de repente pueda surgir porque hay también otros funcionarios que están dispuestos, pero que como ven la disponibilidad prácticamente de tiempo es la de ellos, entonces si programan una según su disponibilidad, yo informaré lo más pronto que pueda para que puedan hacer el esfuerzo de participar. Enterado, profesor. Ok, gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Sigan con medidas de protección. Nos veremos el día lunes. Perfecto, gracias. Buenas noches.